¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Gaming. Y pues bueno, chicos, trayéndoles un nuevo video. Y en esta ocasión les traigo un video para aquellos que quieran regresar a War Roblox, para aquellos que tienen pensado en regresar a War Roblox o quieren iniciar nuevamente en partidas de War Roblox. Yo sé que es un juego muy entretenido y que te hace pasar quizás en aquellos momentos en los cuales no tienes nada que hacer y que quizás recuerdas aquellos momentos en los cuales jugabas con el Ares, jugabas con el Aoyun, quizás te vayas un poquito más atrás con lo que son los robots, el Leo, por ejemplo el Griffin. Años atrás, quizás unos 2 años, 3 años atrás, cuando estos robots lo podías ver en diferentes partidas o en diferentes ligas. Ahorita quizás lo puedas ver en ligas de bronce o en liga plata, que son nuevos jugadores los cuales están empezando. Pero si tú eres de aquellos que ya tiene tiempo o que quizás empezaste en el juego por ahí del 2014, cuando salió este hermoso juego que la verdad trae mucha diversión, pero bueno, vámonos rápidamente con lo primero, chicos. Para aquellos que quieran regresar, War Roblox le trae una sorpresa. Está dando lo que es un shell, esto hasta el día 24 de diciembre del 2022. Para aquellos que quizás lo puedan ver un poquito después el video, hasta el 24 de diciembre War Roblox estará regalando a lo que es el shell con su pintura de Navidad. Es un robot que es de 4 y que lo puedes armar con 2 armas ligeras y una pesada. Y de ahí pues bueno, combinarlo fácilmente. Y de ahí seguirá dando, chicos, desde el 16 de diciembre hasta el 24 estará dando cosas, entre ellos fichas para poder abrir cofres especiales. Y pues bueno, si quieres instalarlo, brother, adelante. De igual manera te voy a explicar un poco de cómo va el juego, cómo va avanzando poco a poco. Quizás tú estás un poquito atrasado y quizás no conozcas a los titanes, así como el que yo tengo aquí atrás. Tengo a lo que es el Aether, este nuevo titán, que la verdad está muy bueno. Es un robot que se eleva, tiene protección en el aire, tiene 2 armas alfa y una beta, y pues bueno, tiene módulos en los cuales lo puedes equipar muy bueno. Este titán o los titanes, si tú estás empezando, quizás lo dejaste en algún nivel de lo que tenemos en este caso de piloto, o por decirlo así, avanzado. Yo lo tengo al nivel 30, que es el nivel máximo en el cual ya puedes obtener todo tipo de robot, todo tipo de titán, todo tipo de arma, módulos. Entonces, para poder obtener ya a un titán tienes que llegar al nivel 21 para poder ya poder obtener alguno. En este caso te va a salir primero lo que es el kit. Ahorita se los muestro para que ustedes puedan ver. Por aquí tengo otros titanes que ustedes pueden ver también que tengo en el hangar, pero en especial te van a dar lo que es el kit. Este titán, que es como que el principio, en el cual tiene un arma alfa y 2 beta. Por ahí tiene también 3 módulos para que tú les puedas equipar y pues claro que puedas subir. ¿Cómo se puede realizar esto? Esto lo puedes hacer mediante platino, lo que están viendo por aquí. De hecho yo tengo 122 de platino. Para poderlo conseguir, esto lo puedes hacer en lo que es el juego. Claro, cuesta un poquito en cuestión de dinero, pero de igual manera a veces llegan ofertas muy buenas. Si quieren, vamos para allá para que ustedes puedan ver cómo es este punto y dónde se encuentran lo que son las ofertas. De este lado van a ver ustedes como un tipo de porcentaje y luego el VIP, y vamos a entrar a lo que es el porcentaje, y de repente pues aquí van a salir lo que son las ofertas. Ya se me activaron, ya empiezan a salir. Por ejemplo, vamos a buscar uno que sea de platino. Por ejemplo, este, que aquí dan 1500 de platino, 15,000 de oro y 150 millones de plata por 125 pesos. Alrededor más o menos como de unos 10 dólares, quizás unos... ¿qué les puedo decir? Unos 10 dólares, unos 15 dólares. Entonces... no está nada mal. Por ahí hay otras ofertas que pueden ustedes conseguir, pero vamos a buscar uno de platino para que ustedes puedan ver que por aquí hay gran variedad en cuestión de ofertas. Aquí hay otro, por ejemplo, de 450 de platino, 4500 llaves, 4500 de oro y 45 millones de plata por 99
pesos. Esto es alrededor de 10 a 15 dólares para que ustedes puedan saber si están en otro país. Yo estoy en México y pues bueno, el tipo de cambio a veces varía muchísimo. Pero bueno, chicos, tenemos a lo que son los titanes. La forma, como les digo, tienen que llegar al nivel 21 para que ustedes puedan obtenerlos. Y de ahí vámonos a lo que son los espacios de los drones. Ustedes van a decir, oye, profeta, yo no conozco a los drones, yo no sé sobre los drones, es algo nuevo para mí. ¿Dónde los puedo ver? Por lo regular, hasta la parte inferior, chicos, ustedes van a ver que antes solo aparecía un circulito o un lote, que era donde teníamos los espacios, donde podíamos colocar los hangares en cierta forma de los robots. Por ejemplo, yo tengo dos, donde tengo mis robots y tengo a mi titán en la parte de atrás. Ahora, si ustedes se van más a la derecha, van a encontrar un pequeño droncito en cierta forma como imagen para poder entrar a la sala de todos los drones y que ustedes van a poder equipar. Los drones se basan desde lo que es T1, T2, T3 y T4. ¿Cómo identificar a lo que son los drones T1, T2, T3 y T4? Vamos, chicos, rápidamente para que ustedes vean a lo que es la tienda, para que ustedes lo identifiquen. Si ustedes se dan cuenta, tienen un colorcito diferente. Tienen, por ejemplo, el T1 solo tiene un colorcito grisecito. De ahí tenemos a lo que es el T2, que tiene un color azul un poquito más fuerte. En cierta forma, de igual manera se ve por los espacios. Por ejemplo, aquí este nada más tiene 1, este tiene 2, este tiene 3 espacios. De ahí vamos con los T3, que tienen 4 espacios, por decirlo así. Si vamos a seleccionarlos, mira, aquí tiene 4 espacios. De ahí vemos este también que tiene 4 espacios. Vemos este que tiene 4 espacios. Y por último el T4, que ya cuenta con 5 espacios, que uno en este caso especial. Todos tienen como tal un efecto especial para poder así utilizarlo en los robots. Pero los T4 en cierta forma son como los mejores. Claro, cuestan un poquito de oro, pero si tú no tienes para conseguir drones T4, puedes conseguir los T3. Y si no tienes para conseguir T3, tienes para conseguir los T2, que cuestan plata. Los desde T3 a T4 ya cuestan oro. Entonces trata de conseguir lo que son los drones T2 por el momento. Ahora, chicos, los drones vienen también por parte de chips o microchips que vienen siendo utilizados. Por ejemplo, vámonos con este dron, que es el Whiteout. Es un dron muy bueno, que en este caso aplica un efecto EMP, que en cierta forma erradicas totalmente el que pueda utilizar el robot, tanto módulos pasivos como lo que es la habilidad. Entonces, por aquí también tenemos lo que son los zócalos, que hay variedad entre ellos, desde lo que es el zócalo C, tenemos zócalo D. Vámonos a otro dron, por ahí tenemos zócalo B, zócalo F, que cada chip hace un efecto diferente. Por ejemplo, este que tenemos aquí en el zócalo C hace lo que es el tipo defensa o puntos de defensa para el robot, que lo hace un poquito más resistente. El zócalo D, por ejemplo, aquí en este caso tenemos este zócalo que nos da un poquito más de durabilidad. Vámonos con otros zócalos para que ustedes puedan ver. Tenemos aquí el zócalo B, que es un zócalo de daño, que al momento de activar algún módulo, ya sea de avanzada reparación, ya sea un módulo de salto, ya sea un módulo de shell breaker, vas a poder activarlo sin problema y así utilizarlo en tu robot. Tenemos el zócalo F, que es más que nada de escudos, entre ellos el Aegis, tenemos el Absorber y el Ancilent, que son escudos que por el momento hay en War Robots. Y entre ellos, pues bueno, chicos, yo por aquí ya tengo mis drones T4, que tú también los puedes conseguir con esfuerzos si te esfuerzas en lo que es War Robots, y también aceptando ofertas. Vámonos por aquí, también en las ofertas a veces salen drones muy buenos para que ustedes puedan comprar. Vámonos, chicos, rápidamente a buscar. Vamos a ver si por aquí nos sale algún dron ya con microchip, que te van a servir de maravilla. En este caso, por lo regular ya vienen con chips T4, entonces vienen de lujo. Vamos a buscar por aquí, chicos. Vamos a ver si encontramos algún dron.
veo que más hay que nada llaves para poderlas abrir. Vamos rápidamente, chicos. A ver, por acá. Bueno, aquí es un robot. Es un robot, otro robot, otro robot. Y creo que no hay. No hay por el momento. Pero bueno, vámonos rápidamente, chicos, con otras cosas. Los pilotos. Si tú eres uno de aquellos en los cuales no conoces a los pilotos que utilizan el robot, vamos a ver a cada uno de ellos en los cuales tú vas a poder obtenerlos de igual manera. Por ejemplo, aquí tenemos este piloto legendario, que es para lo que es el Demeter, este robot que es el APPM-3TR, un excelente piloto en el cual le puedes poner habilidades y puedes seguirlos mejorando. En este caso también desde T1, T2, T3 y T4. Si se dan cuenta, el moradito es T3 y el T4, que es el grado máximo en el cual también hay. Si se dan cuenta, también el robot tiene otros espacios en el cual al final puedes llevarlo al nivel coronel, que es el nivel máximo. Vámonos a ver uno por acá, chicos. Vamos a ver aquí está, tenemos a lo que es el Arnat Poe, que es el piloto del Ravana. Si por ahí también no vistes al Ravana, es un robot que tiene trascendencia o un tipo Fate Suite, que genera que se vuelva invisible ante los daños, ya sea de robot o de titanes. Pero si se dan cuenta, aquí también tiene habilidades. Tengo puras T3 y una habilidad T2 que puedo mejorarlas hasta T4, empezando desde T1 a T4. Y si se dan cuenta, ya tiene el nivel máximo y que puedes también subirlos con oro y esfuerzo, chicos. Sería esto los pilotos, que esto los puedes conseguir en el nivel 23. En este caso sería en esta parte, para que ustedes lo vean también. Sería en esto. Es el nivel máximo en cierta forma para que ustedes puedan obtener muchas cosas, entre ellos los pilotos, los titanes, los drones. Los drones los pueden conseguir en el nivel 27 para que así ya ustedes puedan equipárselos en su robot. Todo esto, chicos, son cosas nuevas que quizás van ustedes a necesitar para poder avanzar en el juego, y que quizás se quedaron nada más con los robots y nada más. No había en cierta forma como lo que son los drones, no habían titanes, no habían pilotos. También hay desde pilotos normales o legendarios a pilotos pues que puedes utilizarlos en cualquier robot. Cada piloto legendario tiene en cierta forma un pequeño nombre de a qué robot va, o variedad de pilotos en los cuales aplican un efecto a armas en las cuales es una gran dimensión en la cual ahorita hay, chicos, en las cuales ustedes pueden combinar y pueden hacer de su robot lo que ustedes quieran. Ya ves que en tiempos pasados era como que tener al Stalker con Magnum y nada más, y eso era como lo peor. Ahorita puedes combinar todo tipo de robot con armas, drones, módulos, que también si los módulos no los conoces, también son módulos pasivos, los cuales vienen en los robots. Estos son los módulos pasivos, por ejemplo, un balance unidad, un inmune amplifier. Son módulos nuevos que ustedes van a ir descubriendo y que ustedes van a poder saber y utilizar y probar para que ustedes puedan. Entre ellos están el nuclear amplifier también, el Axtan, el repair amplifier. Son módulos en los cuales ustedes van a poder combinar. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo una combinación de módulos que les va a poder servir en cada una de sus batallas. Chequen aquí, también tengo variedad. Tengo sus pilotos legendarios. Utilizamos módulos activos también, como reparación avanzada. Tenemos el Fate Suite, que es como volverse invisible. Vámonos un poquito más para acá. Bueno, reparación avanzada. Tenemos el Shellbreaker, que es el de romper el escudo de algún robot que tenga, ya sea Aegis, ya sea Absorber o ya sea Ancile, que son como tal los que hay. Entre ellos también, chicos, están los eventos especiales. Por ejemplo, ahorita tenemos el de Navidad, en el cual tenemos estos cofres. Por ejemplo, tenemos bronce, plata y oro. Ustedes van a decir, bueno, de aquí ¿cómo sabes que es oro? Pues bueno, al momento de entrar o ir a los premios, te dan cuenta de que aquí cambia totalmente el color. Y vemos que tenemos 400 fichitas para poder abrir. Por acá tenemos 2250 y 1800
para abrir. Son cosas o premios que te puede dar el juego si sigues avanzando poco a poco. Esto también en el pase de operaciones, que es donde te van a poder dar variedad de armas, te van a dar variedad de pilotos, de fichas para que tú puedas abrir y así puedas armar ya sea una nueva arma o ya sea un nuevo robot, o obtener recursos, entre ellos llaves, oro, plata, a veces premium por un día, y que tú puedas aprovechar. Ahorita tenemos a lo que es el pase de operación E y tenemos el pase de operación R, y si ustedes se dan cuenta, aquí vienen nuevas cosas, entre ellos platino, oro, vienen buff. Los buff también cambiaron totalmente. Ya no son 30 minutos, sino ahora es un buff por partida, y creo que así se desperdicia un poco menos y ya no se aplica tanto al grupo en general, sino ya es un porcentaje muy poco. Entonces por aquí también ustedes pueden obtener cosas buenas, entre ellas gratis. Por ejemplo, aquí hay 100 de platino, puedes obtener también pilitas. Las pilitas te van a servir para activar lo que es el módulo activo, que es el que trae el robot, como lo que es el avance de reparación, el Phase Suite, el Shell Breaker, entre otros módulos activos que te van a servir demasiado en batalla. Y chequen, chicos, por aquí también tenemos lo que es al último un pequeño ficha de mejora, se le llama ficha de mejora, que esta fichita tienes que tenerla para poder subir a tu robot al MK3. Si ahorita o antes o tienes, por ejemplo, tu robot al MK1, ¿qué es el MK1? O sea, de los primeros niveles del 1 al 12, ahí vas a poder subir al MK2 y por último al MK3, que es el nivel máximo tanto en robot como armas. Pero para subirlos al MK3 vas a tener que necesitar uno de estas fichas de mejoras. También puedes desbloquear totalmente el pase comprándolo y obteniendo cosas muy buenas. Y pues bueno, chicos, aquí ven que tenemos un hangar en cierta forma competitivo. Tenemos también lo que son los clanes, eso no ha cambiado para nada. Tienes a tus compañeros, puedes enviar invitaciones, puedes crear tu clan también de igual manera. También tenemos lo que son las recompensas diarias, en las cuales tú vas a poder dar como un tipo ruleta y vas a obtener diferentes cosas, entre ellos fichas, vas a obtener oro, de repente aquí viene platino también, plata, y esto sale todos los días. Es un centro de suministro y es como un tipo ruleta en la cual vas a poder todos los días sacando 4 premios. Esto varía. Si estás en Steam solo vas a tener 3 tiros. Si estás en Android o estás en iOS vas a tener 4 tiros. Vamos también con lo que son los marcadores. Hay muchas cosas nuevas que acaba de implementar Warrobox para que nosotros podamos tener actividad en el juego y así tener recompensas. Entre ellos tenemos esto, el mejor de los mejores. En este caso, este evento es de obtener partidas y poder ganar. Yo no he tenido mucha actividad, pero si llegas a 1250 te dan 100 llaves. Si llegas a 2500 te dan 15 buff, en este caso de velocidad, para poder así tú tener una excelente partida. De ahí 3750 obtienes 375 pilas. De ahí 330 de buff, en este caso de daño. Y por último 2500 componentes de lo que es esta arma. Esta nueva arma, la Hammer, que no está nada mal. Y pues bueno, chicos, los requisitos que necesitas para poder juntar los puntos por ganar una batalla, por cada baliza capturada, por daño infligido y por puntos, en este caso de honor, obtenidos en lo que es la partida. En este caso aquí salen también los marcadores que son muy buenos, que son muy buenos para que ustedes puedan también implementar. Y pues bueno, chicos, gran variedad. Aún sigue el taller en el cual puedes fabricar todo tu robot, todas tus armas. Tenemos también las llaves, en el cual está el mercado negro, que no sale siempre, o sea, no es diario, pero que de repente cuando sale puedes aumentar un 50% más cuando utilizas tus llaves, ya sean en las de 10, ya sean en las de 100 o las de 1000, que en las de 1000 pues claro salen mejores premios. Ustedes te dan cuenta, hay gran variedad, pilotos, hay módulos, hay armas de titanes y entre otras cosas. También tenemos la de 100, que también no viene mal, trae pilotos legendarios, trae
componentes de lo que son las naves. Ahora nos vamos a ir a las naves. Esta nueva modalidad o estas nuevas naves de apoyo que te van a servir en batalla. Por ejemplo, yo tengo esta, la Northlight, que es la luz del norte, por decirlo así, y que vas a poder utilizar en tu robot. Estas naves se activan conforme vayas realizando daño o vayas capturando balizas o vayas eliminando a lo que son los robots. Tiene que llegar a un 100% para que tú puedas activarlas. Si se dan cuenta, pues está muy padre el diseño. Tenemos lo que son también las torretas, que viene desde lo que es T1, T3 y T4. No creo que... bueno, sí, T1, T3 y T4. No veo como tal un T2, por decirlo así, las torretas. Pero sí están las variedades en las cuales tanto te apoyan en cuestión de durabilidad, como aplicarte un escudo a Aegis, o extenderte a la durabilidad, o generar un daño a lo que son los robots, ya sea en quitarle durabilidad o en disminuir su velocidad, o aplicarle un efecto ya sea de Fraser o la cuestión de un daño prolongado. Entre ellos también hay muchas naves también por acá. Entre ellos está esta que tenemos, que la puedes comprar. De hecho la puedes comprar. Bueno, yo aquí, a ver, déjenme checo en la tienda. Vamos a la tienda. Aquí te cuesta solo 800,000 de plata y ya puedes obtenerla. Es una nave que te va a ayudar a generar daño y que tú la puedes obtener y mejorar con lo que son las llaves. Bueno, utilizas los cofres de 100 y te van a salir estos componentes para poderla mejorar. Entre ellos también está la Mantis, que es una T2, tiene 2 zócalos, también la puedes mejorar. La Monarch, que es una T3, y de ahí vienen puras naves T4, la Orion, la Northlight, la Frozen Scorn y por último la Thor, que por aquí, bueno, no tenemos todavía la Thor, estamos esperando componentes para obtenerla y así utilizarla. Estas son las naves, chicos, en las cuales vas a poder utilizar en batalla y pues bueno, tener experiencias muy buenas. Son cosas nuevas que vienen en War Robots, chicos, y que quizás les pueda servir como guía para que ustedes puedan tener, pero de igual manera trataré de ponerles aquí en la pantalla para que ustedes vean esta página. Se las voy a dejar en el link en la descripción. Es el link directamente de War Robots para que ustedes puedan entrar y ver cómo avanzar o cómo seguir avanzando en el juego. Quizás ya vieron el video, pero tengan algunas dudas. Aquí les van a poder tener o responder dudas que a ustedes les van a poder servir. Entre ellos, como les comentaba, lo que es reclamar los regalos del 16 al 31 de diciembre. Pero bueno, termina el 24 para que ustedes sepan. Y así obtener todo lo que puedan obtener de War Robots al momento de instalar. Entre ellos, pues bueno, los pilotos, por decirlo así, pilotos nuevos, lo que son las cajas, por ejemplo, de las llaves de 10, de 100, de 1000. Entre ellos las entregas especiales, que es, como les digo, las cajas de bronce de 100, de 150 y de 300. Por ejemplo, también el de probar los equipos. Por ahí también están en lo que son diferentes aspectos. Por ejemplo, el de probar las escaramuzas, donde vienen variedad de combinaciones entre lo que son robots, en lo que son armas también. También está como un tipo de entrenamiento en el cual puedes encontrar como el hangar X, que ahorita se los voy a mostrar. Y de igual manera el test server. El test server es como un tipo prueba de todo lo nuevo que va a venir en War Robots y que ustedes ya estén preparados al momento de querer jugar y que venga un brother con estos robots y quizás tú no tengas, pero ya sabes cómo contrarrestar o atacar a estos brothers. Ahorita les muestro lo que es el hangar X, pero vamos a seguir con la información de aquí. Aquí les muestran los niveles en los cuales ustedes van a poder obtener los que son los drones, lo que son los titanes. Las naves, por ejemplo, que es la primera nave, por ejemplo, la Dreadnought, los pilotos. Y pues bueno, por ahí otros videos en los cuales ustedes van a poder tener un consejo de cómo seguir. Pero bueno, vámonos, chicos, por acá. Les voy a dejar en la descripción lo que es
la cuestión de lo que es el test server. Y también les voy a dejar lo que es esta página en la cual ustedes van a poder obtener mayor información. Pero bueno, vámonos con lo que es el Hangar X para que ustedes vean. Sería en partida personalizada. Vámonos a irnos a batalla. Y si ustedes quieren probar algún otro robot que no tengan en hangar, por aquí vamos a verlo. Vamos a buscarlo por acá. De hecho es en la parte de hasta abajo donde les va a salir esta información. Vamos a seleccionar por ejemplo aquí. Y si se dan cuenta, aparte de sus hangares, les va a salir este también, que es donde ustedes van a poder seleccionar variedad de robot para que ustedes puedan probar. Por ejemplo, vamos a probar a lo que es el Demeter. Si dan cuenta, chequen, donde van a poder activar, van a poder disparar con su robot y probar variedad. Esto lo pueden hacer también con algún compañero y probar diferentes armas, a ver qué tal les va, qué tal funcionan. Si no les si ya probaron el robot, pueden cambiar también el robot para que ustedes puedan probar algo nuevo. Por ejemplo, el Seraph, que es un robot nuevo. Vamos a esperar a que salga. Pueden activar la habilidad. Estas armas, las Bane, son muy buenas. Pueden ustedes... son de corrosión en cierta forma o de tóxicas, pero aplican como un tipo corrosión, por decirlo así, y que les va a servir de maravilla. Chequen cómo funciona este robot, qué tanto tiempo dura, qué tanto tiempo se enfría lo que es la habilidad, cómo verlo en el campo de batalla. Si se dan cuenta, también este mapa cambió totalmente, entonces les puede servir de maravilla, chicos, esta guía, y que ustedes puedan enfocarse. Chequen cómo vuela. Se activa un tipo escudo del Seraph para que ustedes vean y así probarlo, chicos. Pero bueno, este sería como tal el hangar X para que ustedes puedan probar y puedan probar con sus compañeros, ya sea de clan o de alguien que también quiera regresar al juego. Pero bueno, vámonos rápidamente al hangar para que les pueda seguir explicando un poquito más de lo que es War Roblox y cómo está, chicos, para que ustedes puedan regresar y así obtener. Miren aquí, por ejemplo, me salen lo que son los precios. Vámonos a quitarlos para que no nos estorben por acá. A ver, por ahí tenemos. Y pues bueno, chicos, el de seguir mejorando los robots. De repente vienen descuentos. Por ejemplo, el día de hoy tenemos un porcentaje de descuento en lo que es la plata y poder así mejorar los robots. Miren, chequen aquí, tenemos un menos 25%. Yo por ejemplo tengo lo que es el VIP y me descuentan hasta 16.8 millones de plata de 23 o de 22.5 millones para poder seguir subiendo a mi Retro Revenant y así poder dar batalla en lo que es Liga Campeón. Y pues bueno, chicos, creo que sería como tal todo para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. También de repente hay descuento en lo que es el platino para que ustedes puedan mejorar, o de repente hay específicamente en lo que es robot o arma que dan un 40% de descuento en plata y también en lo que son los titanes. Entonces creo que el juego, para que seguir avanzando, y que si tú quieres regresar a War Roblox, te va a servir de mucho. Entonces te animo a que regreses. Te voy a dejar en la descripción el link para que tú vayas y descargues nuevamente el juego y te vaya de maravilla. Espero te sirva, brother. Si tienes alguna duda, te dejo también mi Discord, te dejo lo que es el grupo de WhatsApp. Si tienes dudas, ahí te las vamos a poder resolver. Y pues claro, que puedas seguir avanzando en War Roblox y que regreses con ánimo para poder tener unas buenas batallas, comandante. Que tengan un excelente día, chicos. Hasta la próxima. Sigan en su canal El Profeta Gaming. Chao, chao.